Ahí está, hola Toti Pero, Flores, ¿Cómo dije está? Lilita, ahí vuelvo a vos, ¿eh? ¿Vos te acordás de esa época? ¿Cuánto sacó Lilita cuando predicaba en el desierto y la gente estaba con las cajas saliendo con televisores? Y ella estaba, jugamos con esta imagen, en la puerta de las grandes casas de electrodomésticos, la gente despachaba en esas casas, quiere firmar el contrato moral, decía Lilita, y la gente decía, pero si son hasta 12 cuotas, sí, pero la gente estaba enamorada Claro. no de la moralidad, sino de las cuotas. ¿Vos te acordás de eso? Es verdad, es verdad. 2,8% de los votos sacó. 1,8. ¿Eh? 1,8% de los votos. Terrible. Bueno, yo cierro esta idea, perdón, Sí. ahora habla Toti. La Cristina de 54% no importaba la corrupción. La Cristina del final, que tenía 40% de inflación, entonces ahí Chicone importó. Sueños Compartidos no importó, Chicone sí, y eran exactamente lo mismo. Bien, Toti. Sí, mira, el tema de la corrupción y el 1,8 del 2011 que sacamos con Lilita. Nosotros acompañamos el proceso de la lucha agropecuaria desde el 2008, 2007. Fuimos a todas las asambleas, yo me recorrí el país, Lilita acompañó todas las movilizaciones y sacó esta propuesta de dejar en paz al campo en esa lucha que fue histórica contra la 125. Y resulta que sacamos el 1,8 en ciudades agropecuarias y era evidente que también gente del campo había votado al gobierno porque algunas medidas que se habían tomado le convenían. Y me tocó ir en febrero del 2012 a una asamblea que hacían en La Plata porque el gobierno elegido de Scioli había hecho un revalúo inmobiliario tremendo, otro golpe al bolsillo de los productores rurales. Y claro, yo lo había acompañado, me invitaron y fui. No era un problema, lo acompañaba para que nos voten, sino lo acompañamos porque creíamos que era una lucha justa. Y ahí en conversaciones que estaban en los grupos que se juntan, un poco estaban a la defensiva, creo que con culpa conmigo, y bueno, pero después entré a un grupo ahí, empezamos a hablar de las elecciones que habían pasado algunos meses. Y bueno, algunos me planteé, qué lástima que no te acompañamos demasiado, sacaron muy pocos votos, y estaba así un poco de culpa en la conversación. Y alguien me dice, sí, no te acompañamos para que te conozcan más, porque vos eras desconocido. Yo competía en la categoría de senador por la provincia de Buenos Aires. Y yo había sacado el 1,8 como Lilita y Aníbal Fernández había sacado el 54% de los votos. Y mi respuesta fue, el problema no es que no me hayan votado a mí que no me conocen, eso no es problema. El problema de ustedes es que hayan votado a Aníbal Fernández, conocido delincuente, con todo lo que significaba Aníbal Fernández en el gobierno. Ese es el problema de la sociedad. Está Jorge. Hay un filósofo español que habla de que ya no estamos hablando de derechas e izquierdas, sino de casta y gente. La casta política, con estas mismas prácticas, con independencia de partido, y la sociedad. ¿Cuánto de casta se ve en el conurbano más allá de la casta que vemos en Hay los poderes percepción, esto es muy ejecutivos? interesante lo que plantea Adri. ¿Es un término que estamos usando, un sector, o se está viviendo también en otros lugares ya esta idea de ahí hay gente que está privilegiada? ¿Permeó esa idea o todavía no, o no llegará? Hoy el conurbano es tierra de nadie, es decir, todo lo que antes era los punteros, la forma de control social que había desde la política, hoy ha desaparecido porque no hay cómo. La costumbre era que entregaban algo y el sometimiento te daba cuando te amenazaban con sacarlo, porque eso, el clientelismo no es lo que te prometen, sino lo que te dicen que vas a perder en caso que no vote a fulano. Es por la negativa, es muy interesante lo que estás planteando. Porque ahí no es es lo que donde, te dan, sino lo que agradecés para que no claro, te quiten. ahí es donde tenés que entender a los habitantes de estos lugares por qué no salen de Ifrán de Formosa. Porque le dicen, es lo único que tenés que te va a dar lo poco que tenés. Y esto se agudizó en el 2001, donde
todo el cambio cultural que hubo a partir de la desocupación de los años 90 generó que un sector de la sociedad lo único que tenía era lo que el Estado le podía dar para sobrevivir. Ahí se instaló una nueva cultura, que es la cultura de la sobrevivencia, que hoy existe, que antes en Argentina no había. La Argentina, por más pobre que sea, siempre tenía la esperanza de mi hijo el doctor, qué sé yo, aunque sea a través de tus hijos. Desapareció en eso en millones de personas y se fue creando una cultura. Es profeso hecho por los que gobernaban. ¿Cómo se sale de ahí? Yo tengo mucha esperanza y en este sentido creo que este es un momento. Las crisis generan contradicciones, muy difícil de salir por una sola sector. Lo más importante para mí como dinámica de lo que pasa en la Argentina es la aparición de este movimiento social que Jorge Fernández Díaz le llama el republicanismo popular. Hoy la gente, aunque no puede explicar qué es la república, que yo sabe que una de las cosas más importantes que hay es que tenés que tener libertad. Y para tener libertad tienen que funcionar las instituciones. Y las instituciones tienen que funcionar bien. Una cosa que impactó en estos lugares también ha sido la liberación de los presos el año pasado, con la pandemia. ¿Por qué? Fue un fenómeno de clase media, los cacerolazos, sí, la expresión sí, pero por abajo había terror. Porque muchos de esos presos eran los que los propios vecinos habían denunciado, se habían animado a denunciar en la gestión anterior y de pronto volvían al barrio, vecinos que se iban. Bueno, es lo que exactamente Toti estaba hablando, que es la gente se empieza a cansar, hay un miedo, pero en un momento en tu evaluación de riesgo es, ¿a qué le tengo más miedo? ¿A que me amenacen y perder un empleo? ¿O a seguir sometido por generaciones y generaciones de esta manera? Lo que estamos viendo es generaciones nuevas, pero también viejas traccionadas por las nuevas se animan y salen. Sí, yo creo que eso es lo nuevo y lo más dinámico que hay y en eso tengo esperanza, sin lugar a dudas que por ahí pasa la cosa. Fíjate vos también las movilizaciones ante los hechos de terrible, el caso de Ramos Mejía, la convocatoria a marchas, a movilizaciones, a estar juntos, porque lo que perdimos en el conurbano es hasta salir a la calle, a la puerta de tu casa y hablar por teléfono. A mí me conmovió el asesinato de esta señora en Ramos Mejía. Es impresionante, ya no podés hacer eso, es decir, perdiste la posibilidad de tener la idea de salir a la calle. Ha cambiado todo el conurbano, es tierra de nadie. Los delitos, en La Matanza, el promedio de delito del año pasado era 166 por día denunciado. Hay otra cantidad de delitos que no se denuncian. Entonces, eso ha cambiado y la violencia que se ejerce. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo creo que no hay absolutamente ningún control. Y los delincuentes son capaces de hacer eso sabiendo que no tienen castigo. Y eso me parece que también tiene que ser parte de la necesidad que el Estado tome intervención en esto. Es más, yo creo que hay hasta una política perversa de dejar eso porque también eso intimida y hace que la gente no salga. Pero se está animando aún contra todo, está arriesgando su vida. Jorge, ¿cómo funciona la municipalidad en La Matanza al respecto? Bueno, hoy, como parte de esto, La Matanza es el reflejo de esta inoperancia absoluta. No son capaces de atender a su gente, a la gente del palo, digamos, ¿no? Porque el clientelismo precisamente se privilegiaba eso, pero no llega. Hoy están absolutamente desamparados los viejos punteros. Hay nuevos, jóvenes, qué sé yo, toda esa historia. Ahora, yo digo una cuestión que me parece, me voy a meter a lo mejor en un lío, pero hay una sociedad maltratada, y aunque no se pueda decir que lo mismo pasa con las personas que son maltratadas, solamente pueden salir de ese maltrato si alguien le ofrece protección y tiene que ser fuerte. Sí. Y yo creo que eso no es voluntarista lo que dice y yo Toti. creo que eso es lo que, por ejemplo, creó la expectativa María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. No llegamos a tener un gobierno tan fuerte que dispute a esa sociedad como para darle confianza en que las cosas iban a seguir el cambio y terminamos perdiendo. Y eso tiene que ver con la necesidad de construcción territorial. Exacto. Eso se ve, defender o no defender a la gente si estás en el territorio. Para irse por televisión del golpeador o la golpeadora hay que tener dónde ir.
Toti, es interesante, lo vamos a retomar en algún otro momento que te invitemos. Gracias, Toti.